Buenas tardes tengan todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia en esta tercera sesión que tenemos en las jornadas internacionales de capacitación que estamos realizando en el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, sobre la reforma constitucional al Poder Judicial que está por venir en México. El día de hoy tenemos a reconocidos juristas, tanto nacionales como del extranjero, que nos darán su visión sobre la importancia de tener poderes judiciales sólidos, autónomos, con carrera judicial y las características que ellos pues nos destacarán para que podamos hacer comparación. Es importante no solamente visualizar el contexto en el que se encuentra nuestro actual poder judicial, tanto a nivel federal como a nivel local, como también tener puntos de referencia, como lo es en esta sesión el caso de Colombia y el caso de Perú. En sesiones anteriores hemos tenido la referencia de otros países y esto va enriqueciendo mucho la visión que podamos tener y la opinión que podamos tener sobre la reforma constitucional al Poder Judicial que se está gestando en nuestro país. El día de hoy se encuentran con nosotros el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. También está con nosotros el doctor Gilmer Segarra Escalante de Perú. También ha sido juez en su país y un destacado jurista en Perú. Y el doctor Eduardo Andrés Velandía Canosa. Él es también un destacado jurista constitucionalista de Colombia. Estará por incorporarse el doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo, también constitucionalista en México y destacado profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Estamos transmitiendo a través del canal de YouTube para aquellos que no puedan entrar a la plataforma de Zoom, y pues iniciaríamos el día de hoy esta sesión con la participación del doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez para que nos dé su visión sobre esta reforma. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Hugo. Muchas gracias. Es un placer realmente compartir este foro con tan distinguidas personalidades. Y pues dado la brevedad del tiempo, voy a tratar de ser muy sintético, primero planteando en qué consiste la reforma al Poder Judicial en la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y después, en su caso, realizar algunas reflexiones. Para empezar, debemos señalar que esto es producto de una Hola, iniciativa. Hola, muy buenas tardes. Si quieres, damos la bienvenida. Si alguien ya se incorporó, ya, paso adelante. sí, pero no escucho nada. Adelante. Bueno, esperemos que se solucionen los problemas técnicos y continúo con la exposición. Decía, esto es debido a una iniciativa de reforma del Ejecutivo Federal presentada el 5 de febrero de este año y que se está considerando que iniciará y se aprobará en septiembre también de este año. Con esto se considera renovar de manera total al Poder Judicial Federal. Eso es como originalmente se plasma esta reforma, con cambios verdaderamente trascendentales, con cambios muy importantes. Empezamos en algunos, voy a ir viendo los cambios de acuerdo con la reforma constitucional. Por ejemplo, en el artículo 77 de nuestra Constitución se establece que en materia tributaria se deberá de resolver en un máximo de 6 meses contados a partir de que tenga conocimiento del asunto la autoridad competente. En caso de no cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional correspondiente deberá dar aviso de inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de tribunales administrativos.
Aquí hacemos un pequeño paréntesis y señalamos que está hablando del Tribunal de Disciplina Judicial porque el Consejo de la Judicatura, que aglutina dentro de sus facultades tanto el aspecto administrativo como el disciplinario, va a desaparecer y va a dar origen a dos órganos. Uno, el relativo a la administración, y otro al Tribunal de Disciplina, que conocerán respectivamente el de administración de todo el quehacer administrativo del Poder Judicial, adscripciones, divisiones, cambios, etcétera, y el de disciplina, como su nombre lo indica, establecerá el control disciplinario. En principio, en la reforma se establece absolutamente de todos los titulares de los órganos jurisdiccionales, entendiéndose desde ministros hasta los jueces correspondientes a nivel federal, jueces de distrito, obviamente, pasando por todos los magistrados, tanto magistrados en las diferentes materias, como también magistrados en materia electoral. Por su parte, en el artículo 20 también se adiciona una reforma en ese sentido. Originalmente, como todos lo sabemos, se deben dictar sentencias como derechos de los imputados dentro de los 4 meses, si es menor el delito, su sanción a 2 años de prisión, o si es mayor, se deberá dictar la sentencia dentro de 1 año o dentro del año correspondiente. Igualmente, en caso de que no se cumpla con esto, se tendrá que dar aviso de inmediato al Tribunal de Disciplina y justificar las razones de dicha demora. Por su parte, se modifica el artículo 94 en cuanto, como decía yo, a la administración del Poder Judicial, que recae en 2 órganos, el órgano de administración judicial y el órgano de disciplina judicial. La Suprema Corte se integrará, de acuerdo con esta reforma, por 9 integrantes, y el órgano de administración, decía, se establece también allí, se denota cómo va el funcionamiento, y también se hace una adición en este precepto constitucional que en general la remuneración de los servidores públicos no podrá ser mayor a la establecida para el presidente de la República. Los ministros y ministros durarán 12 años en el encargo, y aquí partimos de otra cuestión muy importante, el artículo 95, que establece los requisitos para poder ocupar el cargo de ministro. Establece ya los mismos requisitos prácticamente, únicamente que hace la referencia a que deben de ser por elección. También se acota que para ser ministro no solamente deberán de ser, no haber sido secretarios de Estado, fiscal general de la República, senador o diputado federal, sino también quedan vedados los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa es la parte de la reforma que se incorpora. El artículo 96 de la Constitución establece que las y los ministros de la Suprema Corte, los magistrados, las juezas y los jueces, los magistrados también del Tribunal de Disciplina, serán elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía. Ahí establece que será el primer domingo de junio del año de las elecciones ordinarias y algún tipo de otras circunstancias muy precisas, que dado la brevedad del tiempo y también la complejidad del sistema, dejaríamos para otro mejor momento. En el caso de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la elección se llevará a cabo o se realizará a nivel nacional. El Poder Ejecutivo propondrá a 10 aspirantes, el Legislativo 5 por cada Cámara, 5 propondrá la Cámara de Diputados, 5 la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial
también propondrá hasta 10 personas a efecto de que puedan contender para dichos cargos. En el caso de magistrados y magistradas de circuito, de juezas y jueces de distrito, la elección se realizará por circuito judicial. Esto es, no es nacional como en el caso de los ministros, lo cual se explica de manera lógica. Cada uno de los poderes de la Unión postulará hasta 2 personas de manera paritaria para cada cargo. Eso es de manera muy apretada el tema de los magistrados y magistradas y los jueces y juezas de distrito, y durarán en su encargo 9 años y podrán participar para ser reelectos cada que concluya su periodo. Por su parte, el artículo 97 de la Constitución Política también señala que magistradas y magistrados de circuito, así como las juezas y jueces de distrito, no podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos y solo podrán ser removidos por el Tribunal de Disciplina Judicial. Se establecen requisitos para poder ocupar tales cargos. Realmente son los comunes, o sea, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener 35 años cumplidos al día de la elección y de 30 años para el caso de juezas y jueces de distrito, contar al día de la elección con título de licenciado en Derecho, expedido legalmente por una antigüedad mínima de 5 años y práctica profesional, cuando menos 5 años en un área jurídica afín a la candidatura. Así lo establece. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad, haber residido en el país durante el año anterior al día de la elección y no haber sido titular de una Secretaría de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo a la elección. Luego aquí viene una parte importante de la reforma cuando se establece que cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de sanción cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces. Aquí creo que sí vale la pena hacer una acotación, hacer un comentario. Prácticamente con esta redacción, con someter a la jurisdicción del Tribunal de Disciplina, inclusive a las ministras y ministros, estamos hablando realmente de un superpoder dentro del Poder Judicial Federal. Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial, en el artículo 100 de la propia Constitución, establece que estará integrado por 5 miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional. El Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 personas aspirantes, el Legislativo 5, las decisiones de este poder de este Tribunal de Disciplina serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra de tales resoluciones. Las magistradas y magistrados integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial durarán en el cargo 6 órganos. El órgano de administración judicial, que es al otro al que me refería, contará con independencia técnica y de gestión y estará integrando su pleno por 5 personas que durarán en su cargo 6 años. La presidencia del Consejo, aquí habla del Consejo que es realmente del órgano de administración,
durará 2 años y será rotativa. Esto es de manera verdaderamente muy apretada. Realmente el tema de la reforma judicial se ha hablado bastante respecto de esta reforma, sobre todo enfocándose al aspecto de la elección popular, y eso creo que ha generado ríos de tinta, ríos de comentarios, tanto en pro como en contra. Pero la reforma tiene dos aspectos que creo que deben de destacarse tanto o más que dicha elección. Son reformas que se hacen tanto en el aspecto de mecanismos procesales de constitución, de protección constitucional, de control constitucional, eh, en el cual se establece en el artículo 105 que tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Prácticamente la relevancia que tiene esta reforma creo que es mayúscula en relación con los justiciables. Y con esto prácticamente se acota, pero de manera, desde mi punto de vista, muy importante, los efectos y el conocimiento de control que tiene el Poder Judicial Federal como órgano de control constitucional. También, asimismo, se modifica el artículo 107, en que se establece que tratándose de juicios de amparo que resuelvan sobre la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Y más adelante también se establece que tratándose de los juicios de amparos en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales. Creo que estos dos últimos aspectos han pasado inadvertidos en la reforma y creo que debemos de ponerle mayor atención a estos dos señalamientos que he expuesto de manera también muy sucinta. Esto sería cuanto en relación a la presentación de la reforma constitucional, cual viene. Me estoy enfocando prácticamente a los aspectos de mayor relevancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Augusto. Le agradecemos mucho las precisiones que ha realizado sobre esta reforma constitucional. Desde luego coincido con usted que ha enfocado mucho el tema en la selección de los jueces, tal vez porque tenemos el procedimiento de selección de la ministra Lenia Batres muy a la mano y causó mucho escozor el mecanismo, la forma, que se respetó constitucionalmente el mecanismo. Sin embargo, pues las formas que se siguieron y la trayectoria que tiene, pues no reflejan la tranquilidad que queremos tener cuando se selecciona a los magistrados, a los ministros del Poder Judicial. Pero también coincido con usted que estos dos aspectos que resalta, el de la no suspensión y el de no generar o habilitar los efectos generales en materia de amparo, pues provoca un cisma quizá mayor en cuanto a los justiciables, porque se está modificando ya no tanto el poder judicial, sino las garantías que tenemos hoy para la protección de los derechos humanos, pues eso es algo que va a impactar inmediatamente a la ciudadanía y es tan relevante como la propia selección o cualquier otro tema de los que se han resaltado en la reforma, como podrían ser el tema de la carrera judicial, de la sanción y de la administración del Poder Judicial. Muchas gracias, doctor Augusto, por su visión. Y ahora le doy el uso de la palabra al doctor Jaime Hugo Talancón,
para que nos dé también su visión. Como mencioné, es constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, don Jaime. Muchas gracias. Muy buenos días y mucho gusto en estar con ustedes, con compañeros tan distinguidos, y de agradecer al señor presidente del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, don Hugo Carrasco Soule, esta invitación para participar con ustedes en esta plática alrededor de una preocupación que tenemos todos: las reformas, las reformas. Eh, Don Jaime, si nos ayuda apagando su cámara porque creo que tiene baja intensidad su internet. Encontramos que tenemos un dogma. Se perdió la conexión con el doctor Jaime. Démosle unos segundos para que reintente entrar. Aquí estamos ya. ¿Me Ya, escuchan? ya, don Jaime. A ver, intente apagando su cámara y deje solo la voz, porque creo que tiene poca señal. Ah, vaya, vaya. Entonces quito la imagen. Si quite su imagen, eso le va a dar mayor Sí. capacidad al audio. Adelante, por favor. A ver. Tenemos un dogma respecto de las cuestiones democráticas. La iniciativa lo repite varias veces: queremos una, una democracia con justicia o una justicia democrática. Y la verdad es que por algo el Poder Judicial es un órgano de poder técnico, no es un órgano de poder político como el legislativo y el ejecutivo. Es el mismo caso que estamos viviendo con algunas amenazas para las universidades. Recordamos los años 70, donde la democracia se metió a las universidades y fueron un desastre. Fueron un desastre, y no podemos decir que las universidades no sean democráticas, pero tienen una democracia académica que decide en formas colegiadas, en diferentes instancias y escalonadas. La discusión académica se da, pero no necesariamente es una democracia electoral o electorera, que es a donde quieren llevar al Poder Judicial. Y lo quieren llevar, claro, lo quieren llevar con política. Quieren hacer del Poder Judicial un poder político también, pero la materia que maneja el Poder Judicial, pues resulta que es muy delicada para que el juez de diferentes niveles, pueda tener criterios políticos y no legales. De tal manera que la exposición del doctor Augusto Pérez Juárez es muy interesante, y, y yo me referiría simplemente a la manera en que planean para, para
de alguna manera, para fortalecer lo que dije al principio, la manera como tienen planeadas las elecciones de los ministros, de los magistrados, de los jueces de distrito. Primero, no existe la autopostulación. Yo no puedo ir a registrarme y hacer mi campaña. Yo no puedo. Yo no lo puedo hacer. Las elecciones son por listas que va a presentar el Poder Ejecutivo, sus listas con 10, como ya lo dijo el señor, el doctor Augusto. Las listas vienen por listas con 10 nombres. El Congreso presenta una lista de otros 10 nombres, 5 de la Cámara de Diputados y 5 del Senado, y el propio Poder Judicial en pleno de la Suprema Corte de Justicia, con una mayoría de 6, porque va a haber 7 ministros, con una mayoría de 6, presenta su lista de otros 10. Entonces serán 30 candidatos a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Electoral Federal. De tal manera de que, pero la fecha de elección le dan una fecha electoral, la hacen coincidir con las elecciones electorales de diferentes niveles, federales o estatales, pero es el primer domingo de junio. Y estas fechas, por supuesto, o confunden al electorado o hacen una identificación de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia ligada a una campaña política manejada por partidos políticos y con la propaganda correspondiente, y hacen vasos comunicantes en la publicidad, en la propaganda política, de tal manera que este es un asunto muy delicado. La otra reflexión es, ¿cuál será el discurso? ¿Cuál será la oferta que haga un aspirante al Poder Judicial, a cualquier nivel? El Ejecutivo va, hace campaña y promete hacer un hospital, hacer una escuela, poner una carretera, mejorar el transporte, cosas por el estilo. Tiene la capacidad, y luego, si no cumple, se lo reclama. El diputado no tiene esa facilidad de ofertar tanto como el Ejecutivo. Él se convierte de alguna manera en gestor ante el Ejecutivo, para poder ayudar a arreglar las calles del pueblo, ayudar a arreglar el atrio del pueblo, a hacer un mercado nuevo, etc. ¿Cuál es la oferta del juez? ¿Cuál es la oferta del juez? Esa oferta del juez no puede ser, yo ofrezco que voy a desahogar las audiencias en 15 minutos y voy a sentenciar en 2 meses. No lo puede hacer. Y además, los que voten por mí los voy a tener en cuenta para sentenciar a su favor. A lo mejor lo que estoy diciendo es una tontería. Pero yo pondré sobre la mesa cuál es la oferta de un juez. Y ahí empezamos con una serie de dificultades, porque un juez, un
un miembro del Poder Judicial no está preparado precisamente para convencer o no convencer a un público amplio. Él argumenta jurídicamente con sus compañeros y llegan a una decisión cuando son tribunales colegiados. Entonces, tenemos aquí que si bien es cierto, toda institución debe transformarse, actualizarse, fortalecerse para hacer mejor las tareas que tiene encargadas por la propia Constitución. Entonces, debemos tener claro que tiene facultades y obligaciones muy claras que debe cumplir. Y por eso siempre el constituyente le asignó una tarea de un nombramiento indirecto con el Ejecutivo y con el Senado, pero no ir a la calle a hacer proselitismo para llegar a una jefatura, a una magistratura, etc. El principio de la división de poderes es un principio que no es precisamente una producción con la preocupación de qué le toca a quién, qué tareas le toca a cada uno de los poderes, sino en función de la libertad, en función de la libertad del individuo. Lo peor que nos puede pasar es regresar a estos tiempos de totalitarismo, de absolutismo, que yo, en lo personal, me permito expresarlo. Yo creo que se está construyendo un absolutismo presidencial sin matices, porque no se trata de reformar al Poder Judicial, se trata aquí de someterlo, de mediatizarlo y de controlarlo. Porque todas las listas que se van a construir tienen esa finalidad. Coincidir con la fecha de entonces. Me imagino, permítanme mi atrevimiento, me imagino un tribunal de disciplina para el Ejecutivo. Me quiero imaginar un tribunal de disciplina para el Legislativo. Y si bien el Consejo de la Judicatura en este momento tiene una serie de previsiones para el mal comportamiento de los jueces, de los magistrados, etcétera, también es cierto que no podemos dar una separación de un tribunal de disciplina para tenerlos debidamente controlados. Me suena a un tribunal de la Santa Inquisición para tener controlado al Poder Judicial. Porque además, también se prevé que desaparezca el Consejo de la Judicatura. Desaparece el Consejo de la Judicatura para convertirlo precisamente en el tribunal y en un órgano de administración judicial. Y el tribunal de disciplina judicial, es decir, va a tener estas doble de función. Pero creo que es un despropósito esta iniciativa. ¿Cómo
¿cómo llega en este momento una persona ajena que va, toca la puerta del Poder Judicial y dice quiero ser parte del Poder Judicial? Bueno, hay una carrera judicial en este momento que tenemos que fortalecer. No sé qué tanto funcione en términos de qué precisiones se puede hacer, pero todo es perfectible. Pero, pero esta escuela tiene mandatos y obligaciones muy específicas, como es impartir educación judicial especializada para la profesionalización y esta escuela existe desde hace 43 años y ahí los jueces se han preparado constantemente, permanentemente y tienen que tener acreditado una serie de cursos que se les obliga, que se les obliga. Y los nombramientos se dan por méritos, por calificaciones. Entonces, todos ellos tienen que participar en los procesos de selección de las personas que ingresan y se promueven a las diferentes categorías, a las distintas categorías de la carrera judicial. Y también esta escuela judicial también hace investigación dirigida al Poder Judicial, que luego se pueden hacer finalmente normas de actualización. De tal manera de que estos procesos de selección va desde el examen de admisión a la formación de tiempo completo y a las pruebas de superación a través de la actualización permanente. Entonces, ¿de qué se trata cuando hablamos de este proyecto, el proyecto de reforma para reformar la Constitución y reformar todo el Poder Judicial? Se trata de un proyecto que decide un grupo político que tiene el poder, pero que no está tomando en cuenta ni a los partidos políticos y menos a la ciudadanía. Es decir, es un proyecto de reformas con decisión tomada y no se le va a mover una coma. Por más que haya el Parlamento abierto y haya las consultas y todo eso no va a valer. Todo eso no va a valer. Porque la quieren aprobar tal como se envió. Tal como se envió. Entonces, eh, yo sí creo que, que no se pretende combatir con estas reformas la corrupción, como se ha dicho. Eh, Se busca, insisto, se busca cambiar el Poder Judicial para disminuirlo, no para mejorarlo. El Poder Judicial, creo yo, que para mejorar, entre otras cosas, debería de tener entre un 80 y un 100% del personal judicial que tiene ahora. Somos de los países que tiene menos jueces por habitante, por número de habitantes. Y la palabra democratización queda para los órganos internos del Poder Judicial, que ellos decidan lo que deben de decidir, pero no podemos mezclar la democracia electoral con la democracia de las universidades o del Poder Judicial. Yo ahí la dejaría, don Hugo Carrasco, para poder seguir platicando. Muchas gracias, don Jaime. Desde luego, lo que trae a la mesa sobre lo
la ausencia de lo político que debiera de tener este cargo me lleva a sostener que desde luego el proceso de selección es una parte muy importante. En política no hay coincidencias, me parece, y tal y como usted lo menciona, el hacer que esa selección y elección sea empatada con los momentos políticos para llegar a otros cargos, obviamente lleva una intencionalidad para confundir al elector. Amén de que en la sesión pasada también hablábamos de la complejidad que sería para un ciudadano el hacer, el llenar las boletas. Hablaban de alrededor de 500 puestos, 500 puestos que tendrían que estar en esas boletas por ciudadano. Además de esa complejidad, me parece que es muy importante el respeto de la autonomía de los poderes. Inclusive yo sí cuestionaría el método de selección actual en el que intervienen tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo a través del Senado de la República. A mí me parece que sí se debería de modificar, pero para sacar a esos dos poderes de la selección, deberíamos de dejar como es, como usted ha resaltado, ese puesto técnico que se vaya formando, capacitando e ingresando a través de los cauces que los propios técnicos, que son los jueces, los magistrados, los ministros y los demás integrantes del Poder Judicial, vayan determinando de lo que es mejor para poder llevar a cabo sus funciones. Una de ellas es precisamente la selección. A mí me parece que fortalecer la carrera judicial y dejar en manos del propio Poder Judicial la selección y elección es fundamental, excluyendo a los poderes, a los otros dos poderes. Y en contra de esta visión, pues obviamente está el ser injerencista y meter un procedimiento en el que obviamente solamente pasarán los que el partido político en el poder quieran que pase. Y aquellos que hayan mostrado algún tipo de, de rebeldía, diría yo, de contumacia o de divergencia en la opinión con el actual poder, pues serán relegados y con ello, pues la justicia se va a parcializar, ya no desde el punto de vista de tomar las decisiones o el momento en el que se toman las decisiones en el recinto judicial, sino desde el momento en que se está seleccionando. Ya se está tomando un control con esta potencial reforma y afectando los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial, que son básicos para poder llevar a cabo esta difícil tarea. Muchas gracias, don Jaime, por traer estos puntos a la mesa y ahora le doy el uso de la palabra al doctor Eduardo Andrés Velandía Canosa, constitucionalista de Colombia, para que nos dé su visión de cómo funcionan las cosas en ese bello país. Adelante, Andrés. Muy buenas tardes, estimado profesor Hugo Carrasco, colega, amigo. En general, un saludo a todos los panelistas, los ponentes que nos acompañan en este magnífico evento y a todos los que están integrados a esta transmisión. En Colombia podríamos dividir un poco la designación de los jueces en dos partes. Una primera para los que podemos denominar como jueces de altas cortes y la segunda para los demás jueces que se encargan de la resolución de los conflictos que se deriven sobre todo en lo que denominamos instancias. No sobra tal vez un poco por lo que se trata de otro país para nuestros amigos mexicanos, un pequeño recuento de cómo está, pero muy chiquitico, de cómo está organizado nuestro Estado colombiano. La estructura del Estado colombiano muy parecida a la mexicana. Tenemos una rama, según la definición constitucional, tenemos una rama legislativa, tenemos una rama ejecutiva y tenemos una rama judicial, que es la que cumple las funciones jurisdiccionales, pero además se cuenta con otros órganos autónomos e independientes que se conocen como los órganos de control, donde tenemos a la
al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. Pero este Ministerio Público más como autoridad disciplinaria, porque se integra por el Procurador General de la República, que en Colombia es autoridad disciplinaria, no el papel que cumple la Fiscalía General de la Nación en México. Entonces, ya ubicados dentro de ese poder judicial, la Constitución establece que para la designación de los, bueno, también hay que aclarar, caso colombiano, un poco diferente al mexicano, nosotros tenemos varias jurisdicciones. El poder judicial se divide en varias jurisdicciones. Tenemos una jurisdicción ordinaria, que es lo que comúnmente se conoce en todo el mundo como el Poder Judicial, que es la encargada de resolver todos los conflictos derivados de las disciplinas del derecho ordinario, el civil, el penal, el laboral, el comercial o mercantil, familia, etcétera, etcétera, el agrario, todos esos es la jurisdicción ordinaria. Pero paralelamente tenemos otra jurisdicción que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta jurisdicción de lo contencioso administrativo está encargada de resolver los conflictos que derivan de los actos administrativos, de los hechos administrativos, de las omisiones administrativas y de las operaciones administrativas. Pero cada una de ellas con jueces diferentes. En la jurisdicción ordinaria se tiene en la cabeza la Corte Suprema de Justicia, se tienen en un nivel inferior los tribunales superiores de distrito judicial, porque Colombia, como es un estado unitario, no tenemos estados. Si no es unitario, tenemos departamentos. En lo judicial se tiene la competencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, pero a nivel de distritos judiciales que de alguna manera coinciden con el ordenamiento territorial, el ordenamiento político, que son los departamentos, pero es diferente. Es decir, el mapa judicial no coincide exactamente con el mapa político, aunque tienen ciertos parecidos. Entonces, en cada uno de los distritos judiciales, que sería como la competencia estatal para el caso mexicano, se tienen tribunales superiores de distrito judicial, y ahí en esos tribunales existen unos jueces colegiados, que también los llamamos magistrados de tribunal. Y luego, dentro de esos distritos, tenemos unos circuitos donde se tienen jueces con categoría de circuito que pertenecen a esos. Varios circuitos integran un distrito, todos los distritos integran lo nacional, y dentro de cada circuito se tienen los jueces municipales, que se apunta a que en cada pueblito, cada municipio que tenga Colombia, así sea el pueblito más pequeño, la garantía constitucional que se tiene es que todo pueblo tiene un juez. Entonces, como son pueblitos muchas veces pequeños, a estos jueces se les entregan competencias múltiples. Los llamamos jueces promiscuos porque conocen de todo. Entonces pueden conocer asuntos civiles, asuntos penales, asuntos laborales. Pero esa es la jurisdicción ordinaria. Y cada uno van como en su especialidad, cada uno como en su propia carrilera. Pero en lo contencioso administrativo, al contrario, se tienen en la cabeza un Consejo de Estado, similar a como pasa en Francia, con funciones jurisdiccionales, que resuelve esos conflictos básicamente con el Estado. A nivel de distrito se tienen tribunales administrativos, y a nivel de municipios jueces administrativos. Entonces tenemos ahí dos jurisdicciones. Pero como si fuese poco, tenemos una tercera, que es la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional, en la cabeza, como ustedes lo conocen, tenemos la Corte Constitucional, pero solo en la cabeza. ¿Qué resuelve la Corte Constitucional? La Corte Constitucional está encargada de resolver los conflictos constitucionales de naturaleza objetiva, es decir, los que tienen que ver con el control de la constitucionalidad, y los conflictos de naturaleza subjetiva, los que tienen que ver con algunos derechos. Solamente la Corte conoce los de los derechos fundamentales, y conoce en eventual revisión lo que conocemos o denominamos en Colombia como la acción de tutela, que es una derivada del amparo mexicano, ¿no? El amparo mexicano es mucho más global, mucho más extenso, pero la acción de tutela colombiana es una acción que puede interponer cualquier ciudadano para que le protejan sus derechos fundamentales cuando se amenazan o se vulneran. Muy parecida al amparo.
pero solamente al amparo protección de los derechos fundamentales. Entonces, la Corte Constitucional solo conoce eso, pero a partir de ahí la jurisdicción constitucional, ya por ley estatutaria, establece que todos los jueces en últimas cumplen funciones constitucionales, lo que quiere decir que la acción de tutela se puede presentar ante cualquier juez, pero en eventual revisión llega a la Corte, como en una suerte de certiorari. Otras acciones constitucionales que se crearon, como el amparo colectivo, que lo denominamos acción popular, entonces lo conocen o los jueces administrativos o los jueces ordinarios según la parte accionada. Tenemos una acción de cumplimiento que es similar al mandamus norteamericano, que la conocen solo los jueces administrativos. Tenemos el habeas corpus, que es la acción que protege el derecho a la libertad cuando se vulnera, que lo pueden conocer cualquier juez sin que llegue a la Corte Constitucional. Y tenemos una acción de grupo, que también la pueden conocer o civiles o administrativos, similar a las class action del derecho norteamericano, pero consagradas todas las que he citado constitucionalmente. Como ven, el modelo colombiano ni siquiera alcanza a ser difuso, sino confuso. Es un mare magnum que le apunta a que se tienen muchos derechos constitucionales, muchas garantías, pero hay un problema en la organización, en la sistematización del control judicial. De alguna manera han surgido propuestas para evitar esa confusión de que es una verdadera jurisdicción constitucional especializada, así como la administrativa o la ordinaria, donde se tenga una Corte Constitucional a la cabeza para el caso colombiano, lo decimos, casi todos los esquemas son apropiados es en cada país, un tribunal constitucional a nivel departamental o estatal y jueces constitucionales a nivel municipal para aclarar un poco ese desorden. Ahora, ¿cómo se eligen todos esos, cómo se integran todos estos jueces? En las altas cortes, llámese Corte Suprema y Consejo de Estado, son por elección, pero una elección que responde al sistema de la semicooptación. Semicooptación, ¿por qué? Porque es la propia Corte la que toma la decisión en Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia quiénes van a reemplazar a los jueces que salen. Esta es una actividad frecuente porque los jueces en Colombia, los jueces de estos ministros de altas cortes, por disposición constitucional tienen apenas un periodo de 8 años. Cumplen el periodo de 8 años y deben ser reemplazados. Periodos individuales. A partir de que cada cual cumple sus 8 años, debe ser reemplazado o cuando sale por alguna otra razón, ¿no? Salen por edad de retiro forzoso o porque renuncian y se van a otro cargo o a ejercer la docencia o porque han sido sancionados, que también ha pasado. Entonces, las elecciones casi nunca coinciden, pues, digamos, no son todos los jueces de cada corte en una sola elección, sino son como periódicas en la medida que van cumpliendo. ¿Cómo se reemplazan? El Consejo Superior de la Judicatura Colombiana, que es similar al Consejo de la Magistratura, que mundialmente se conoce, tiene a su cargo abrir la convocatoria y los aspirantes deben cumplir unos requisitos que de alguna manera son exigentes: ser abogado, licenciado en Derecho, haber ejercido la profesión de abogado con buen crédito o ser docente universitario, o haber integrado la carrera judicial durante más de 15 años, por lo menos 15 años, para ser juez de esa alta corte. Para un periodo, como lo decía anteriormente, no puede superar los 8 años. Entonces ellos hacen una convocatoria abierta, se presentan, examinan que los candidatos cumplan los requisitos. Dice la Constitución deberá, un poco como lo dicen también la Constitución mexicana actual, pero sin que tenga la regla clara, intentar de que provengan de los diferentes sectores, entiéndase los diferentes sectores de la academia, del Poder Judicial y de los abogados en ejercicio, los que llamamos abogados litigantes. Entonces, de esa manera, ellos hacen la convocatoria y tienen que seleccionar de todos los que se presentan una lista de 10. La lista de 10 candidatos se envía a la propia corporación y ellos en ese sistema de cooptación, se dice semicooptación porque la lista se la envía al Consejo Superior, que es aparte, y de esa lista ellos determinan quién los va a reemplazar.
Todos los sistemas pueden ser buenos o pueden ser perversos, dependiendo un poco, como decía Piero Calamandrei, en la medida que la justicia dependa de hombres, la justicia valdrá lo que valgan los hombres. Si quienes integran estas listas son buenos juristas, con seguridad se presentarán buenos juristas. Si por alguna razón se influencian, en algunos casos ha pasado en Colombia de políticos, hay un riesgo con una sala, que pasó con una sala disciplinaria que tuvimos para jueces, abogados y fiscales, donde se integró mucho con funcionarios que venían del sector político y terminó en un desastre y la terminaron acabando. Se reemplazó por una comisión de disciplina judicial, que es un poco lo que decían mis antecesores. Ese es el riesgo de ir politizando a los jueces, es que el político tiene otros compromisos diferentes a los que tiene un juez. El juez debe tener ese compromiso con la independencia, con la autonomía, con lo que denominamos justicia, con la aplicación del derecho. Tal vez quien viene del sector político tiene otros compromisos. Pueden ser compromisos burocráticos, compromisos de cumplir una promesa que hicieron, que es muy difícil. Ahora, la Corte Constitucional tiene una integración diferente. Como es una corte política, las cortes constitucionales en esencia son políticas, la integración son 9 magistrados los que tienen la Corte Constitucional, la Corte Suprema tiene 27 y el Consejo de Estado 31. Muchos jueces los que tenemos en Colombia de altas cortes. Los de la Corte Constitucional son 9 para un periodo de 8 años y los 9 se integran, 3 que envía de ternas, que el presidente de la República envía, 3, el Consejo de Estado envía 3 y la Corte Suprema de Justicia envía 3. ¿A quién se las envía? Al Senado de la República. Y el Senado de la República debe elegir entre esa terna quién es el que va a reemplazar a cada uno que salga. Entonces, para aclarar, 3 cupos son del presidente. Para cada uno de esos cupos él envía una terna. Con la autonomía, el presidente Santos pidió una reglamentación muy interesante para los aspirantes y estableció como una especie de mini concurso interno para decir cuál era la terna que iba a reemplazar a cada uno de esos cupos. Otros 3 cupos son de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para cada cupo la Corte integra una terna. Y los otros 3 son del Consejo de Estado y el Consejo de Estado para cada 3 integra una terna. Es lo que se ha conocido en Colombia un poco como la politización de la justicia, porque se les han asignado funciones políticas a los jueces. Y claro, ahí también se empiezan a ver temas un poco complejos de lo que tiene que ver con las elecciones. No es electoral. La elección no es electoral con la gente en la calle como las elecciones políticas que conocemos, pero sí eligen los políticos que han sido elegidos por la gente, ¿no? Entonces, de alguna manera se siguen reproduciendo a veces esos mismos vicios, pero en términos generales, la mayoría de los jueces que se han elegido para ministros, como se denomina en México, o magistrados, como denominamos en Colombia, han sido positivas esas integraciones. Tal vez en la Corte Constitucional se ha tenido un solo lunar de un ministro que fue sancionado por temas de corrupción. Por lo demás, han llegado juristas de muy buen nivel. Carlos Bernal Pulido, por ejemplo, que es muy conocido en México, fue juez de la Corte Constitucional. Humberto Sierra Porto, que estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta hace muy poco. Entonces, han llegado juristas de muy buen nivel, Luis Ernesto Vargas Silva, Carlos Bernal Pulido, que han estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ha sido positivo el nivel, el grado de elección. De esa manera se eligen eso. Ahora, hacia abajo, los jueces de instancia, o sea, jueces de categoría municipal, de categoría de circuito o magistrados de distrito judicial, de la segunda instancia, como cámaras de apelación, como se le dice en otros lugares del mundo, establece la Constitución y la ley estatutaria de la Administración de Justicia que deben ser elegidos por concurso de méritos. O sea, todos tienen concurso de méritos, menos los de las altas cortes, ¿no? Porque, pues, de alguna manera los políticos han dejado la manera de meter la manita, así sea leve, pero la pueden meter. Los demás sí deben ser por concurso.
Concursos los primeros que se hicieron después de la expedición de la Constitución de 1991, que fueron muy positivos. Ya estos jueces que fueron elegidos por concurso, se notó que adquirieron una categoría de autonomía e independencia superior a los jueces anteriores, que de alguna manera eran, ellos sí eran incluso designados por sus superiores, ¿no? Entonces eran jueces que estaban como comprometidos los anteriores de alguna manera con quien lo designó. Es decir, el que los designó les hace una llamadita y les dicen deben resolver un caso de tal manera, pues así ellos digan que son independientes, se veía que metían la mano. Ya con el concurso se adquiere un grado de autonomía e independencia muy importante que ha impedido que cualquier funcionario lo llame. Incluso han existido procesos de carácter penal y de carácter disciplinario donde algunos funcionarios de alto nivel han llamado a esos jueces. Y esos jueces, como no le den el cargo a nadie, sino a su concurso, han tenido el valor de denunciar esos hechos y han sido condenados algunos personajes por corrupción. En una comparación con lo que pasa en Bolivia, ¿no? Que en Bolivia también Evo Morales, cuando en su famosa reforma constitucional incluyó que los jueces fuesen elegidos popularmente. ¿Cuál es la experiencia que tal vez se ha visto en Bolivia en las visitas que hemos tenido la oportunidad de hacer? Ellos dicen, la soberanía, como dicen casi todas las constituciones, emana del pueblo. Entonces, si emana del pueblo, pues el pueblo tendría que tener el mismo poder para elegir jueces como para elegir presidente de la República, ¿no? Esa es, digamos, la teoría constitucional pura. Pero ¿qué le ha pasado a estos jueces? Algunos, todos no, algunos han cumplido muy bien, han cumplido a cabalidad su función judicial de interpretar y aplicar el derecho en cada caso, ejercer jurisdicción, como nos lo dicen los grandes maestros, decir el derecho que es en cada caso concreto, pero otros sí se han confundido. ¿Y la confusión de dónde emana? Que si un juez cree que representa a una parte del pueblo, a una población que votó por él, él sí en su mente tiene la idea de que debe retribuir de alguna manera ese voto que le dieron los ciudadanos. Y por ejemplo, en Bolivia se vio que jueces de una alta corte convocaban a movilizaciones. Por ejemplo, hubo un feminicidio y un juez, un magistrado de una alta corte convocando una movilización como lo hace un político, como lo hace un senador. Eso yo solamente lo he visto en Bolivia y lo pregunté en su momento al presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia. Estábamos ahí y él me dijo, sí, ese es el problema de la elección popular, que los jueces se confunden. En ciertos momentos no saben si son jueces o son políticos. Y la manera en la que reaccionan los jueces es aplicando el derecho, siendo imparciales, teniendo autonomía, pero los políticos, todos lo hemos visto, un político tiene compromisos con votos. Si alguien votó por ellos y tiene el compromiso, pues de alguna manera deben retribuirlo. Y pueden retribuirlo muchas veces designando como sus auxiliares, como sus dependientes, como los que integran su despacho, aquellos que les pusieron mayor votación. Y ellos no llegan allá por el conocimiento que tengan, sino por los votos que pusieron. Y eso es claro, al cabo de un tiempo no muy lejano, unos 3, 4 años, se empieza a notar que quienes administran justicia no tienen la capacidad para eso. Por eso yo sí critico mucho la elección, sobre todo de los jueces ordinarios, ¿no? De pronto uno podría tener en cortes políticas como una corte constitucional que tiene influencia política, nos hablan del famoso argumento contramayoritario, uno podría decir, bueno, podríamos pensar de alguna manera muy buena cómo ellos pueden controlar la constitucionalidad de la democracia, de la política, que sean también de, pero el juez ordinario creo que no. Muchas gracias y creo que para no pasarme el tiempo, dejo ahí, estimados profesores y querido amigo Hugo. No sé si Ya se nos fue, don Hugo. se nos fue Huguito o me había Sí, falta pedido uno, ¿no? que hablara una hora y no hablé sino música.
Guito, no nos escucha. Muchas gracias, doctor Andrés Pelandía Canosa. Su servidor, el licenciado Valen García Mendoza, colaborador del doctor Hugo Carrasco, precisamente para apoyarlo en caso de que se nos desconectara. Bueno, pues es un gusto tenerlo por acá y un gusto también escuchar al doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez y al doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo. Pues continuando con los trabajos de esta mesa del día de hoy, nos tocará escuchar al doctor Gilmer Segarra Escalante con esta visión peruana de la reforma judicial. Lo escuchamos, doctor Gilmer. Sonido, Tiene su micrófono apagado, doctor. micrófono. Está cerrado. Tengo problemas acá. Ahí ya lo escuchamos, doctor. ¿Me escuchan ahora? Ya, Pero no hay la imagen. sí. Lo vemos y lo escuchamos, doctor. Ya, correcto. Muy bien, o sea, tengo imagen y tengo voz. Sí. Tiene todo. Listo, gracias. Bueno, atendiendo la invitación del colega y amigo doctor Hugo Carrasco Solué, teniendo como base mi experiencia por más de 50 años como abogado docente universitario y magistrado de todas las instancias del Poder Judicial en el Perú, procedo a darles una serie de ideas relacionadas con la problemática que existe en Perú sobre la justicia. Históricamente, el Poder Judicial en Perú fue instituido al iniciarse la fase final de la independencia por parte del libertador don José de San Martín, quien por decreto del 12 de febrero del año 1821 crea la Cámara de Apelaciones con el objetivo de reemplazar a la Real Audiencia de Lima, vigente desde el virreinato, con sede sobre el recién creado departamento de Trujillo, donde vivo, es decir, el norte de Perú. Luego, San Martín ocupa Lima y se dio el estatuto provisional con fecha 8 de octubre del año 1821, que establecían que la justicia sería administrada por la Alta Cámara de Justicia y los juzgados subalternos. O sea, el origen de la justicia en el Perú fue política, con la presencia de San Martín y de Simón Bolívar, quienes fueron los que llegaron a libertar del yugo español. El 19 de diciembre del año 1822, el primer Congreso Constituyente del Perú dio unas bases de la Constitución política que establecía que el Poder Judiciario sería independiente, con magistrados inamovibles y vitalicios. La Constitución política de 1823 estableció, junto con los poderes ejecutivo y legislativo, un poder llamado judiciario, que debería ser ejercido exclusivamente por los tribunales de justicia y juzgados subalternos. Como máxima instancia, se creó una Suprema Corte de Justicia con residencia e instancia en la capital de la República, esto es, en Lima. Sería compuesta por un presidente, 8 vocales y 2 fiscales, divididos en las salas convenientes. Esto fue una idea prácticamente de Simón Bolívar. Dicha constitución fue, sin embargo, suspendida para dar paso a una dictadura por parte de mismo Simón Bolívar, quien el 26 de marzo de 1824 creó la primera Corte Superior de Justicia que tuvo la República de Perú, como máximo tribunal de justicia con atribuciones de Corte Suprema, es decir, a nivel nacional.
bajo la denominación de Corte Superior del Norte, con sede en Trujillo. La Suprema de Justicia se estableció formalmente mediante decreto dictatorial provisorio de fecha 22 de diciembre de 1824, emitido por el dictador Simón Bolívar, dándose cumplimiento al artículo 98 de su estatuto. Nuevamente, insisto, el origen de la justicia, de la administración de justicia, fue enteramente político. Durante la República ha existido 33 constituciones políticas. La que se encuentra vigente es la de 1993, así como ha existido 3 códigos civiles de 1879, ¿no?, denominado Código de Enjuiciamientos Civiles, que fue una copia prácticamente del Código Napoleónico. También tenemos el Código de 1936, que fue una copia de los códigos alemán y francés. Y el vigente de 1984, que tiene prácticamente su origen en el Código Civil uruguayo. Al igual que códigos adjetivos también de 1879, de 1912 y 1993. Denominados Código de Enjuiciamientos Civiles, Código de Procedimientos Civiles y Código Procesal. Igualmente ocurrió con las constituciones políticas, con los códigos penales, inclusive los comerciales, etc. Ahora voy a tratar la estructura jerárquica del Poder Judicial. Conforme a lo prescrito por la Constitución Política, el Poder Judicial se organiza jerárquicamente y el órgano máximo es la Corte Suprema, con sede en Lima. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 26, señala que los demás órganos jurisdiccionales son las Cortes Superiores de Justicia, los juzgados especializados y mixtos, los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz simplemente. Jerarquía que está regulada por la Constitución Política vigente, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil. Normas jurídicas que establecen los requisitos, obligaciones y derechos para ingresar al Poder Judicial en todas las instancias. Aquí huelga un comentario bien interesante. ¿Quiénes eligen a los magistrados supremos o llamados jueces supremos? O sea, la Corte Suprema, el Congreso. ¿Se dan cuenta? El Tribunal Constitucional es elegido también por el Congreso. O sea, siempre el rabo de la política está metido en la administración de justicia. La Corte Suprema de la República, también conocida como Tribunal Supremo, se encarga de interpretar la Constitución y de controlar la constitucionalidad de las leyes y de los fallos judiciales. Es el tribunal de última instancia, por lo que sus decisiones no pueden ser impugnadas. Por lo tanto, es el máximo órgano jurisdiccional del Perú. Su competencia se extiende a todo el territorio del país, siendo su sede en Lima. El presidente de la Corte Suprema es el jefe máximo del Poder Judicial de la República y es elegido el primer jueves del mes de cada diciembre, con vigencia por 2 años. Las Cortes Superiores de Justicia, que son el segundo nivel jerárquico del Poder Judicial, en la actualidad existen 34 Cortes Superiores de Justicia. Cada una administra en la justicia en lo que se denomina el distrito judicial. Por ejemplo, acá en Trujillo tenemos la Corte Superior de la Libertad, que tiene su sede en Trujillo y su
Distrito judicial es todo el departamento de la Libertad de algunas provincias cercanas que corresponden a otros departamentos. Cada corte está bajo la presidencia de un juez superior, existiendo en cada sede salas civiles, penales, laborales, administrativos, etc. Se encuentran bajo la autoridad de la Corte Suprema de la República y su papel es de ser cortes de apelación. Además, existen en cada distrito judicial los juzgados especializados en lo civil, penal, de trabajo, agrarios, de familia, de tránsito y seguridad vial. Aquí quiero hacerles un paréntesis en lo que corresponde a la Administración de Justicia Agraria. Consecuente en la política de Velasco Alvarado, se expropió los latifundios y se creó los jueces agrarios. Yo fui uno de ellos. Yo fui uno de ellos hasta que me tomé la decisión de renunciar porque era prácticamente un juez omnívoro que tenía toda clase de facultades, inclusive de detener a cualquier persona, o sea, no tenía límites para los efectos de administrar justicia. Eso es muy saludable en algunas veces, pero siempre y cuando el juez sea idóneo. He ahí porque postulo en todas mis teorías de que el juez debe reunir ciertos requisitos, que son la capacidad, la experiencia, la moralidad y su capacidad de decisión. Si no reúne esos requisitos, podemos decir que no hay un juez correcto, idóneo. Ahí tenemos también los jueces especializados o mixtos que conocen causas que merecen ser atendidos por la gravedad de los conflictos, especialmente en el área penal. Jueces de letrado y no letrados. Por ejemplo, tenemos también jueces de menor cuantía o de mínima cuantía. En lo que corresponde al área penal, ellos conocen faltas. Y en lo que corresponde a cuestiones civiles, cuestiones que no tienen mayor incidencia, especialmente patrimonial. También tenemos el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el órgano de dirección y gestión del Poder Judicial. Y según la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene a su cargo las funciones y atribuciones en ella señaladas. Asume la dirección técnica, administrativa del Poder Judicial y de los órganos señalados por ley. Su sede, como repito, es la ciudad de Lima. Según el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo está integrado por 6 miembros con un mandato de 2 años. El presidente de la Corte, del Poder Judicial, o sea, de la Corte Suprema, 2 vocales supremos, elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema, un vocal superior elegido por los presidentes de las Cortes Superiores, un juez titular especializado mixto y un representante elegido por la Junta de Decanos de los colegios de abogados del Perú. Vean ustedes. O sea, siempre hay una situación, llamemos la presencia que se quiere a toda costa de la Administración de Justicia por parte de los jueces, olvidándose un poco, y eso no ocurre con lo de la política. Acá nos vamos a entretener con los abogados. De acuerdo al artículo 285 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los abogados se reciben a través de un curso en las facultades nacionales, donde yo soy egresado. Son 2 años que te llaman de humanidades y 5 años para ser abogado. Luego presentar una tesis y el examen de grado. Acá el problema radica en lo que corresponde a la calidad del abogado. Tenemos más de 100 facultades de derecho a nivel nacional, casi todas privadas, y ellas no se preocupan
de buscar o que conseguir que los abogados sean óptimos, se quede en número. Porque tenemos, una vez fui profesor de una universidad, ¿no? Y el rector, que era muy amigo, me dijo: Gilmer, tienes que preocuparte en aprobar a estos alumnos, aun cuando no lo merecen, porque así es la política de la administración de la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa el mayor número de alumnos para tener capacidad económica. Ahí empieza el problema de la Administración de Justicia, porque aquellos egresados de esas facultades que no son idóneas pasan a ocupar la calidad de jueces. Yo me he encontrado últimamente, y eso tengo que decirlo, con jueces que no saben ni leer ni escribir, menos redactar resoluciones. Eso es tremendo para la Administración de Justicia. Bueno, hay mucho que hablar sobre ello. Tenemos la Administración de Justicia por parte de las comunidades campesinas y nativas. El artículo 149 de la Constitución Política reconoce la jurisdicción comunal. Al respecto, el precepto constitucional establece en su artículo 149 el ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas. Dicha norma constitucional reconoce la jurisdicción comunal. Al prescribir, faculta el ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas. Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece la forma de coordinación dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Al respecto, tengo varias experiencias. Una de ellas, un hombre perteneciente a la comunidad campesina de Jaén perpetró una violación sexual en agravio de una menor también campesina. La justicia ordinaria tomó cartas en el asunto y ordenó la captura del autor, quien no pudo ser detenido por la policía porque el APU o jefe de la comunidad impidió con todos los comuneros dicha captura, dando a conocer que ya había sido juzgado con los usos y costumbres de la comunidad. Vean ustedes. Es una situación que hay que estudiar sociológicamente y a través de todo lo que es la Administración de Justicia. En lo que corresponde a los mecanismos de selección, la selección de magistrados del Poder Judicial en el Perú es un proceso complejo y fundamental con la intención de garantizar la calidad y la imparcialidad en la Administración de Justicia. La Constitución Política del Perú asigna al Consejo Nacional de la Magistratura la responsabilidad de seleccionar, nombrar, promover y destituir a los magistrados en todos los niveles del Poder Judicial. Este proceso se hace en un exhaustivo concurso público que evalúa los méritos y la capacidad de los postulantes a través de las múltiples etapas. Cada etapa está diseñada para asegurar que los candidatos seleccionados cuenten con los conocimientos. Todo esto es letra muerta, estimados colegas. No se cumple, porque como yo le dije hace unos minutos, que los magistrados supremos son elegidos por el Congreso. Y el Congreso está totalmente politizado. El Congreso actual, por ejemplo, está con toda la intención de disolver la Corte Suprema y también el Tribunal Constitucional. Vean ustedes. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. La Academia de la Magistratura también se encarga de la capacitación continua de los magistrados. En alguna oportunidad yo fui docente de la Academia de la Magistratura y realmente no se cumplía con lo que ordenaba la ley.
motivó mi renuncia a ella. Sin embargo, en la realidad, como estoy dando a conocer, por la presencia del poder político de turno, que muchas veces toma la decisión en lo que corresponde a la designación de jueces supremos, jueces superiores para las salas civiles superiores, la designación de jueces de primera instancia. Acá hay una cuestión. Cuando fui magistrado, o sea, juez superior, estuve varios años allí. Hubo un concurso para los efectos de elegir a 2 vacantes. Uno de ellos fue cubierto por un soldado del ejército que también era abogado. Este, con su mentalidad de soldado, cuando había acuerdo de sala plena, ponía su revólver encima de la mesa y quería imponerse. No le hicimos caso y él se fue a quejarse a la Corte Suprema. Era un corrupto de los demonios. ¿Cómo terminó? Muerto en Chimbote. ¿Sabe Dios cómo lo mataron? Vean ustedes. Formación y capacitación de los integrantes del Poder Judicial. La Constitución Política establece, como repito, que la Academia de la Magistratura tiene por objetivo principal la formación y perfeccionamiento de jueces y fiscales, preparación de los aspirantes para ingresar a la carrera judicial a través de un programa que se llama PROFA, capacitación permanente de los actuales magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, preparación de los magistrados para el ascenso dentro de la carrera judicial. Sin embargo, esto es letra muerta, no se da. Por el motivo del poder político que se mete dentro de la administración de justicia. La independencia del Poder Judicial es un principio fundamental que asegura la imparcialidad y la justicia en el sistema legal peruano. Este principio otorga a los magistrados la autonomía para desempeñar su función sin influencias internas o externas, sometiéndose exclusivamente a la Constitución y a la ley. La independencia judicial garantiza que las decisiones tomadas por los jueces estén basadas únicamente en los hechos y la normatividad legal, protegiendo así la justicia y la equidad en la administración judicial. Vean ustedes. Les daba a conocer hace unos minutos que yo fui magistrado de una corte superior de acá, concretamente de la primera sala civil. Hubo una inquietud tremenda. 2 magistrados de una sala penal habían opinado en contra de la libertad, para conseguir la libertad de un tipo, de uno que había incurrido en un delito muy grave. Había solamente un voto a favor. Vino un ex vocal supremo como abogado de este señor y prácticamente tomó la decisión de ser abogado, como repito, de este. Como no le hicieron caso a esos 2 vocales para conseguir la libertad, él se fue al Ministerio de Justicia y consiguió un decreto supremo para que esos magistrados sean desaforados del Poder Judicial. Eso ocurrió hace algunos 15, 20 años acá, con el poder político que tenía Fujimori. Cultura ética de los magistrados. La cultura ética de los magistrados se basa en principios y valores fundamentales que guían el comportamiento y la toma de decisión de los jueces y demás miembros del Poder Judicial, siendo un pilar esencial para la integridad y eficacia del sistema judicial. El juez de cualquier instancia no debe realizar actividades ni aceptar encargos públicos o privados que obstaculicen el pleno y correcto desenvolvimiento de su función jurisdiccional.
tampoco lo que por la naturaleza, la fuente o la modalidad del cometido puedan de alguna manera condicionar su independencia. Sin embargo, esto no se da. La desestructuración normativa se relaciona con procesos sociohistóricos marcados por la desigualdad y el desbalance del poder entre las élites y las mayorías populares, consecuente de la falta de cultura y educación. Los políticos tradicionales se preocupan de defender sus intereses, mas no de la sociedad peruana a la que se deben. El que tiene dinero e influencias son los que marcan el derrotismo para no llegar a la justicia, generando a su vez la presencia del terrorismo por parte del Estado, así como de grupos que ya no existen felizmente, denominados Sendero Luminoso o Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, con grave perjuicio de peruanos. Estimados colegas y amigos, hay mucho que intercambiar sobre este contexto. Gracias. Muchas gracias, doctor Gilmer, por sus reflexiones en torno a lo que ha vivido en el Poder Judicial allá en Perú. Creo que varias de las experiencias que usted ha vertido sobre su actuar y sus reacciones frente a algunos temas de estructura y temas de facultades y deberes del Poder Judicial con las que usted no estaba en sintonía, pues lo hicieron reflexionar como dice usted, apartarse de esos mecanismos que no estaban del todo bien. Pues creo que el día de hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a distinguidos juristas constitucionalistas, miembros del Poder Judicial, que nos han regalado, obsequiado tus puntos de vista sobre los temas tan fundamentales que se debe de perseguir en la estructura de un poder judicial fuerte. Coincidimos, creo todos, que todo es perfectible, que pues una reforma al Poder Judicial per se no es mala, inclusive como lo mencionaba el doctor Hilmer, pues no necesariamente la selección o elección per se es lo malo, sino debemos de cuidar la idoneidad de las personas que van a ocupar esos cargos. Creo que el día de hoy tuvimos oportunidad de seguir con esta reflexión, de ahondar un poco más en los temas, amplificar el espectro de la problemática, no centrarla solamente en el tema de la selección y elección, sino en los temas relacionados con la administración, con la misma reforma que mencionaba el doctor Augusto respecto de la acción de inconstitucionalidad y el disminuir los efectos de las garantías que se tienen hoy en día, tanto en las acciones de inconstitucionalidad, las controversias de constitucionalidad y en el tema del amparo, que también son delicadas, no son necesariamente parte de la estructura. También pues vimos cómo si se le va dando un componente político a la función jurisdiccional, a la estructura y a su selección, pues obviamente va a perder su naturaleza técnica, una naturaleza que no por no ser electos resulta en antidemocrática. Como lo vimos hoy, no para ser democrático no es necesariamente que sea una elección directa por parte de los justiciables. Creo que son temas todos muy importantes. Agradecemos las reflexiones que nos han dado el doctor Andrés Velandía Canosa desde Colombia, el doctor Gilmer Segarra Escalante desde Perú, el doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo de aquí de México y el doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez. Y pues les agradecemos mucho que nos hayan compartido sus puntos de vista. Les recordamos que esta, como las otras dos sesiones de la semana, están disponibles en el canal de YouTube. Les mandaremos el link para que puedan acceder de manera inmediata y puedan consultarla en cualquier tiempo y poder tener este material a la mano por si necesitamos seguir difundiendo y
generando más material para poder tener opiniones informadas. Les agradecemos mucho y pues aquí termina la transmisión. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego.